Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de charlas de PHRS y USAL. La jornada de hoy va a tratar sobre las entrevistas laborales y estará a cargo de Ana Caracasis. La misma tendrá una duración aproximada de 45 minutos y al finalizar realizaremos un breve espacio de preguntas y respuestas, así que las preguntas pueden ir dejándolas por escrito en el chat que luego van a ser leídas al finalizar. Le doy la palabra a Ana para dar inicio a la actividad. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por este espacio, gracias por participar. Mi nombre es Ana Caracasi, yo soy licenciada en Turismo, graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, como dijo Joana, en esta oportunidad vamos a estar hablando de las entrevistas laborales, cómo afrontar una entrevista laboral, y también haciendo énfasis en lo que es una entrevista en inglés. Les voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Ahí vamos. Bueno, como saben, ya esto lo deben haber visto con Mariela el encuentro pasado, pero bueno, nosotros somos PHRS, es una compañía, es una consultora que se dedica al reclutamiento de personal, de capital humano. Trabajamos para clientes en Food and Beverage, in Hospitality, sobre todo en Medio Oriente y sobre todo en los países del Golfo: Qatar, Emiratos Árabes, Saudi Arabia, Omán, Bahrein, etc. Como pueden leer acá, nuestro objetivo es ayudar a las empresas a encontrar el capital humano necesario para desarrollar sus actividades y a su vez ayudar a las personas a encontrar una nueva oportunidad de trabajo. Bueno, como saben, nuestra consultora está compuesta por nuestro CEO, que es Carlos Díaz, nuestra Senior Consultant Belén, y como Senior Recruiter estamos Mariela y yo. Nosotros trabajamos con honestidad, nos preocupamos por nuestros clientes, pero también por nuestros candidatos, brindándoles un servicio a ambos y siempre tratando de brindarles un servicio de calidad tanto a los clientes como a los candidatos. Y como ustedes saben, a los candidatos nosotros no cobramos ningún fee, sino que trabajamos para las empresas, para los restaurantes y hoteles más precisamente. Bueno, hablando un poquito de la entrevista laboral, ustedes saben que la entrevista laboral es la herramienta, es la técnica que utilizan las empresas o las compañías en los procesos de selección de personal. La empresa define un rol, define un puesto que tiene que ocupar, definiendo sus responsabilidades y las aptitudes requeridas para ese puesto, y a partir de allí comienza un proceso de búsqueda de capital humano para cumplir con esas responsabilidades y para ocupar ese puesto. A través de la entrevista laboral, lo que hace la empresa es evaluar distintos candidatos, distintos posibles candidatos para ese puesto, y a través de la entrevista conocer lo que ve en el CV que recibe, ¿no?, de esta persona. Mientras que también para el candidato, para el entrevistado, digamos, es un momento muy importante, ya que es el momento clave para demostrar que realmente tiene la capacidad y las aptitudes para ocupar esa posición deseada. Bueno, obviamente yo creo que todos en su vida han estado en una entrevista laboral, saben que es una situación que, aunque uno sea consciente de que no se tiene que poner nervioso y de que tiene que estar tranquilo, obviamente genera un nerviosismo y un grado de ansiedad, así que nosotros siempre recomendamos, y también yo me baso en mi experiencia personal como entrevistadora y también como entrevistada, porque también estuve del otro lado, digamos, es importante para evitar o para quizás que este momento no sea tan... el nerviosismo no nos juega en contra, es ideal preparar la entrevista, sobre todo si es en inglés. ¿Por qué? La entrevista ya de por sí, como dijimos, es un momento de tensión, y afrontarla en un idioma que no es nuestro idioma nativo nos puede jugar un poco en contra. Entonces,
para estar tranquilos y para tener aún más confianza en nosotros, es muy importante la preparación para esta entrevista. Acá tenemos algunos consejos que yo les detallé. Por ejemplo, es muy importante en la preparación a la entrevista conocer, en primer lugar, la empresa. A nosotros nos ha pasado muchas veces que quizás enviamos a nuestros clientes candidatos que son excelentes y que después de la entrevista el cliente nos dice, no, la verdad es que no le fue bien porque no sabía nada de nuestra empresa. Entonces, realmente nosotros tenemos la experiencia de que esto para el contratante o el entrevistador es muy importante, conocer la empresa, conocer el puesto al cual se está aplicando. Es realmente una parte muy importante de la pre-entrevista. Una pregunta que, bueno, vamos a ver más adelante, pero que es muy recurrente en las entrevistas son, muchas veces nosotros, yo me incluyo, preguntamos cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Así que es importante conocer, además de la teoría y de la información dura, por así decirlo, conocer nuestra personalidad e identificar estos aspectos de nuestra persona. También es importante analizar cuáles son tus objetivos y por qué. Cuando vos te pregunten por qué querés aplicar en este puesto o cuáles son tus objetivos a largo plazo, no hay que dejar lugar a la improvisación, sino tenerlo bien claro. Otra cosa que de mi experiencia personal me parece muy importante es que el candidato pregunte. Y para esto hay que pensar las preguntas antes de la entrevista. Es una realidad que al candidato verlo interesado y verlo preguntando es un gran plus y es una gran ventaja. Entonces no tengan miedo de hacer preguntas. Cuando el entrevistador les dice, les pregunta si tienen justamente alguna duda o alguna inquietud, no tengan miedo de preguntar. Realmente lo hacemos para que nos pregunten. Entonces, bueno, hay veces que quizás les da vergüenza o sientan que no es lo correcto, no tengan miedo de preguntar acerca del puesto, de las condiciones, los beneficios, cómo es la jornada laboral, cómo es el equipo de trabajo. Es demostrar también interés, ¿no es cierto? Otra cosa muy importante es la imagen que transmitamos. Bueno, hoy en día las entrevistas son online, así que en ese sentido, bueno, va a ser de la parte de arriba del cuerpo, pero no solo lo físico, obviamente estar peinado, arreglado, cosas básicas, pero también no evitar estar con ropa muy llamativa, afeitado, bueno, tenemos que elegir qué imagen queremos mostrar. Eso es muy importante. Además del CV, que es nuestra carta de presentación, nuestra imagen es la primera impresión, es una realidad, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso también. Algo muy importante es la preparación del currículum. Como dije anteriormente, el currículum es la presentación, es su carta de presentación. Entonces, en caso de que la entrevista sea presencial, es importante que ustedes lo lleven. En caso de que la entrevista sea virtual, generalmente el entrevistador ya va a tener su CV. Así que es muy importante darle el tiempo necesario para efectuar un currículum claro, conciso, y ahora vamos a ver, que sé que lo vieron en profundidad con Mariela, pero en la siguiente filmina les voy a mostrar cómo se estructura correctamente un CV en inglés. Muy importante la puntualidad, es clave. Ni muy temprano ni tarde, obviamente. 5 minutos antes para mí sería lo ideal, pero también la puntualidad dice mucho. Bueno, y después un tip, recomendación general, por más que quizás tengan muchas entrevistas en su vida, por más que no sean seleccionados o piensen que les fue mal porque no lograron ser elegidos para la posición aplicada, nunca es tiempo perdido. Cada entrevista es un aprendizaje, de cada entrevista uno puede sacar cosas a mejorar, entonces nunca se sientan como un fracaso, sino como algo que te aporta experiencia y algo enriquecedor para su vida. Bueno, acá les muestro un poquito, yo sé que lo estuvieron hablando con Mariela,
Pero para que tengan una idea, como este meeting está basado en lo que es la entrevista en inglés, para aplicar a trabajos en otros países o bueno, en el exterior. Como ven acá, este es el modelo que nosotros utilizamos. Generalmente lo recibimos distinto y nosotros tratamos de acomodarlo para que quede de manera clara y concisa. Lo que yo siempre digo es que más no es mejor. Por ahí un CV quizás que tenga una página es excelente, y un CV que tiene 7 páginas dice mucho y no dice nada. Entonces, en primer lugar, obviamente, bien claro el nombre, una foto apropiada, por supuesto, y abajo del nombre vamos a poner la información personal en inglés. Date of birth, que es la fecha de nacimiento; nationality, es la nacionalidad; location, que es dónde estás actualmente; el email address y el cell phone. Eso, bueno, es importante porque es la manera en que el entrevistador, en caso de querer contactarte, es el medio que va a utilizar, el email y el teléfono. Luego de esta introducción se pone el academic background, que es la formación. Y ahí ponemos, siempre es importante, Mariela ya se los ha mencionado, pero es de manera decreciente. O sea, lo último que hiciste va primero, y de ahí vas en una línea cronológica inversa. ¿Bien? A lo primero que hiciste. No se pone generalmente ni la escuela primaria ni secundaria, directamente a los estudios terciarios estaría perfecto. Luego, en la parte 3, nos iríamos al Employment History, que es la experiencia profesional, y ahí lo mismo, orden cronológico inverso. Primero va lo último que hiciste, nosotros ponemos la posición, abajo de la posición la compañía, y abajo ponemos las responsibilities o los tasks, que serían las tareas o responsabilidades que desarrollaste en esa posición. ¿Bien? Luego, por último, esto es opcional, puedes poner skills, que significa habilidades, y ahí puedes, si tenés, por ejemplo, habilidades informáticas, si manejas paquetes, programas, digamos, relacionados con hotelería, de gestión de reservas, si querés poner alguna característica de tu personalidad, como dice acá, proactive, team worker, positive attitude, determined and always willing to learn, también lo pueden poner, pero esa parte, digamos, es opcional. Lo que no es opcional es la sección 5, que es la parte de languages, y ahí primero se pone el nativo, por ejemplo, si ustedes saben, su nativo es español, ponen Spanish native, y después van poniendo también en orden decreciente. Por ejemplo, en este caso, bueno, el English, que es Advanced, iría después, y el Spanish, que es Basic, iría a lo último. ¿Bien? Esto sería, de manera resumida, un currículum que está perfecto, tiene la información clara, es conciso, no tiene información de más. Este sería el formato que deberían tener los currículums en inglés, con este orden. ¿Bien? Bueno, dicho eso acerca del CV en inglés, volviendo un poquito al tema de la entrevista. Siempre la entrevista suele tener un esquema básico, un orden. En primer lugar, bueno, ambos se conectan. Yo me estoy basando un poco también en lo que es la entrevista online, que es lo que hemos estado utilizando estos últimos meses, año y medio, diría yo. Si es presencial, obviamente, bueno, se va a llegar al lugar, esperar a que lo llamen, y si no, se esperará en el waiting room, en el Zoom o en la plataforma que utilicen. Siempre, como dije, 5 minutos antes está bien, ni mucho antes, ni obviamente impuntual nunca, pero tampoco podés estar 15, 20 minutos antes, porque generalmente los managers tienen, o los entrevistadores tienen un tiempo, y tienen muchas entrevistas, entonces bueno, todo está cronometrado para que esté 5 minutos antes, no más. Después se suele empezar con una charla introductoria como para romper el hielo, se suelen preguntar cosas, digamos, intrascendentes como para descontracturar.
sobre cómo está el tiempo, o dónde estás, o algún tema que no sea específicamente del trabajo. Como dice acá, relájate y contesta de forma natural. Generalmente si son entrevistas en inglés es porque la otra persona está en otro lugar del mundo, entonces te va a preguntar how is everything there, how is your country going, o algo así. Como les digo, contesten con relajados y de forma natural, que eso siempre funciona. Después va a venir, bueno, la parte de conversación específica sobre el puesto, por eso es muy importante, sobre todo si es en inglés, que estudien el puesto al cual están aplicando, que estudien el vocabulario que van a utilizar para hacer referencia a la empresa, al puesto, a sus estudios, a la formación que tuvieron. Todo eso, digamos, va a hacer que la conversación sea más fluida y que ambos puedan entenderse y que puedas realmente expresar como te querés expresar y defender, como dice acá, tu candidatura de forma positiva. Quizás por una complicación o una barrera lingüística o de lenguaje, no te puedas expresar y no puedas realmente, digamos, tener éxito en la entrevista, ¿no? Eso es muy importante, tener en cuenta que el lenguaje corporal dice mucho también, como mirar siempre a la cámara, mirar al entrevistador, en caso de que sea presencial, mirar a los ojos, no desviar la mirada, todo eso habla de uno, no sé, no comerse las uñas, tratar de estar calmo y saber que no es grave, y que todos hemos pasado y que vamos a pasar por muchas entrevistas en nuestra vida. Entonces, bueno, tratar de manejar esto, el nerviosismo y el lenguaje corporal que transmite a veces más que las palabras. Bueno, esto yo ya se los había mencionado. Es importante que si la entrevista va a ser en inglés, ustedes se anoten de antemano. A mí me ha pasado muchas veces como entrevistadora, de que me digan, mira, la verdad me anoté un montón de preguntas para hacerte, obviamente en inglés, y tienen una lista y no me parece mal porque uno se hace, a ver, tras que en el momento tiene muchas cosas en la cabeza, me parece perfecto hacerse una guía, no estar leyendo todo el tiempo, eso no, desde ya, no hacerse un resumen, no. Podés hacértelo antes para practicar, para estudiar, pero no tener un resumen con frases. Sí, con esto que les digo de preguntas para no olvidarse, con interrogantes. Y como les digo, no sientan miedo, no sientan vergüenza, es súper positivo que el candidato se muestre interesado y que muestre que realmente, digamos, tiene ganas y tiene todas las intenciones de quedar para la posición, ¿no? Bueno, por último, luego de que el entrevistador te va a preguntar, ¿do you have any questions for me? O ¿do you have any doubts about it? Cuando te pregunta así, vos le preguntas. Luego va a venir el momento de la despedida. Y acá una cosa importante es tampoco se sientan desubicados o tengan miedo de preguntar cómo continúa el proceso. Eso también muestra interés. Y también a ustedes les da una idea de tiempos, de plazos, digamos, de que quizás les dicen, no, te vamos a dar una respuesta en una semana, entonces ustedes no están ya al otro día pensando que no quedaron. O también, como les digo, les da digamos, certezas de que, bueno, alguien se va a contactar en una semana o en 2 semanas para darte un feedback, sea positivo o negativo. ¿Bien? Bueno, acá lo que yo les comentaba, las cosas que les pueden ir preguntando durante la entrevista, sobre todo cuando es una entrevista en otro idioma, no dejemos, este no es el momento para improvisar, digamos. Uno sabe, o sea, más o menos de qué va a ir la entrevista y qué te van a preguntar, entonces puede prepararse y puede reflexionar sobre distintos aspectos antes de la entrevista para estar mucho más seguro y mucho más firme a la hora de responder. Como dice acá, les van a preguntar de su personalidad. Más adelante les voy a comentar cómo es que en inglés les van a preguntar sobre esto. Les van a preguntar obviamente información más dura acerca de su formación, por qué eligieron tal carrera, acerca de trabajos anteriores, de las funciones o responsabilidades que tenían en esos trabajos. Bueno, como dice acá, preferencias a la hora de trabajar, relaciones en el trabajo,
como mencionamos, sus puntos fuertes y débiles, que esos son sus weaknesses y sus strengths. Bueno, vida privada, en lo personal yo no pregunto mucho, me parece que es algo muy más privado, pero bueno, quizás sí le pregunten qué les gusta hacer en su tiempo libre, eso también habla un poco de la persona. Bueno, esto ya lo mencionamos, de hacer preguntas, de asegurarte de mirar a los ojos al entrevistador, sea a la cámara o en face to face, en video y directo, eso es súper importante. Y siempre agradecer, eso me parece que también siempre está bueno, agradecer por el tiempo, por la posibilidad, por la oportunidad. Y decirle al entrevistador que estás a su disposición, que él te mantenga al tanto, que vas a estar a la espera, siempre obviamente, con respeto y con un lenguaje apropiado, pero no está mal, y también demuestra interés y demuestra la intención de obtener el empleo. Bueno, acá algunas cosas que, posibles preguntas, yo se las puse en español y en inglés, yo se las voy a ir diciendo en inglés, algunas que me parecen fundamentales, ¿para qué? Para que ustedes el día de mañana tienen una entrevista y digan, bueno, cosas que sí o sí me van a preguntar, me hago un resumen y lo practico. Lo podés practicar con una amiga, lo podés practicar sola frente al espejo, pero eso además de, obviamente, de que les sirva para tener una buena comunicación, les sirve para estar más seguros de ustedes mismos. Eso me parece que es importante y es una buena herramienta el hecho de elegir algunas preguntas que, por ejemplo, siempre van a empezar la entrevista con "Could you introduce yourself?" o "Tell me a little bit about you." Ahí es una pregunta súper abierta. Entonces, bueno, generalmente se empieza con, bueno, tu nombre, mi nombre es Ana, soy licenciada en turismo, actualmente estoy trabajando en tal lugar, vivo con mis padres. Bueno, es como una pregunta muy abierta, en donde generalmente, y yo, desde mi experiencia personal, en esas preguntas se evalúa mucho el nivel de inglés. Entonces, esas preguntas abiertas, trátenlas de prepararlas antes, y de que no sean, obviamente, respuestas cerradas, respuestas con monosílabos. Eso es súper importante, porque específicamente esta pregunta es para que el entrevistador vea y analice tu nivel de inglés. Bueno, te van a preguntar por why did you apply for the position of, for example, bartender. ¿Por qué aplicas para esa posición? Esa también es muy común. La pueden, por ejemplo, si tienen alguna amiga que sabe mucho inglés, o si ustedes saben inglés pero quieren tener una estructura, bueno, la pueden escribir, desarrollarla bien y ya saber qué van a contestar. Bueno, acá tienen un montón. Bueno, les van a preguntar de su experiencia en esa posición aplicada. What is your experience as a hostess, por ejemplo, as a bartender? Esto es súper importante. Tell me about your duties or responsibilities. Háganse una listita de, bueno, a ver, cuando trabajaba en tal lugar hacía esto, no sé. Si era waiter, por ejemplo, take orders, pueden decir settle up the tables, bueno, distintas actividades, pero está bueno que estén bastante específicas para que no, en ese momento no estén dubitativos. Bueno, tell me about a normal day at work, eso ya lo dijimos más o menos. Esta pregunta es muy usual. How did you handle stress and pressure? Eso significa cómo manejar situaciones de estrés. Ustedes saben que en hospitality y en food and beverage todos los días son situaciones de estrés, sobre todo en hotelería o en restaurantes. Es difícil manejar esas situaciones. Generalmente yo pregunto en estas situaciones la pregunta esta que es, can you tell me about a time where you encountered a business challenge? Eso significa, si me puedes contar alguna situación en la que se encontraron con un desafío y cómo lo resolvieron. En estos puntos es súper importante hacer alusión a situaciones personales.
ejemplos, ejemplificar con situaciones reales que les han pasado, eso es súper válido y suma mucho. Así que se pueden pensar quizás alguna situación en sus trabajos en que hayan tenido que manejar una situación de estrés o manejar un guest complaint. Ese es son palabras muy de vocabulario muy usado. Guest complaint son quejas. Y bueno, antes de la entrevista la piensan, la pueden escribir, si son de hacer resumen, como para ya tenerla en mente. Y una pregunta muy común, que seguramente a cualquiera que acá haya entrevistado se la hicieron, que ya la dijimos antes: which are your weaknesses and which are your strengths? Eso casi siempre lo preguntan y es generalmente para conocer, digamos, la personalidad y, no sé, quizás siempre es más fácil decir cuáles son nuestros strengths, ¿o no? Cuáles son nuestras fortalezas. Podemos decir un montón. Siempre yo creo que se nos complica o quizás no sabemos qué responder cuando nos preguntan cuáles son nuestras weaknesses, porque nos pasa en la vida también. Entonces, algo muy importante ahí es quizás encontrar una weakness disfrazada de strength, por ejemplo. Una que se usa, que muchas personas dicen es I'm so self-demanding. Eso significa soy muy exigente conmigo misma y a veces eso me juega en contra. Bueno, eso puede ser un strength, pero al mismo tiempo una weakness. Después una fortaleza que es súper funcional, digamos, es súper funcional, me refiero a lo que es hospitality and food and beverage específicamente, ¿no? Que es una expresión muy común que se dice team worker. Soy bueno as a team worker, o sea, trabajando como parte de un equipo. Muchas veces preguntan, are you better working as a part of a team or by your own? Y las respuestas que yo siempre recibo es as a part of a team, sobre todo por las posiciones que nosotros, digamos, manejamos, que son de restaurantes y hoteles en los que el trabajo en equipo es clave. Pero bueno, eso también pueden pensarlo, hacerse una lista en inglés, strengths, organizado, responsable. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero eso siempre lo preguntamos. Bueno, y por último, una que también me parece súper importante es why should I hire you? And why would you be a good asset to our company? ¿Por qué debería contratarte y por qué serías una buena incorporación a nuestra empresa? Esta pregunta también es una pregunta para cerrar, digamos, y también que da lugar es una pregunta súper abierta y que da lugar a que la persona desarrolle. Entonces, ante esta pregunta traten de no responder con evasivas ni con monosílabos, porque lo que el entrevistador quiere es, además de ver su nivel de inglés, si finalmente, después de todo lo que hablaron, o sea, lo que él piensa se confirma con esta respuesta o no. Bueno, yo después acá les hice una lista de do nots, que me parece que es bastante útil. Son un montón de ítems, pero bueno, como para que tengan una idea de cosas que me parece que son un no rotundo. Bueno, esto que ya mencionamos, don't be late or too early. Eso es muy importante, no estar ni muy tarde, ni tarde, ni un minuto tarde, pero tampoco muy temprano. Don't be the first to get close. ¿Con esto qué nos referimos? Que la iniciativa la tome el entrevistador. No quedarnos callados, pero dejemos que el entrevistador tome la iniciativa y empiece a preguntar. ¿Bien? Acá siempre digo, ni hablar poco ni hablar mucho. Todos los extremos son malos, entonces siempre quizás nos ponemos nerviosos y tendemos a hablar mucho, quizás otras personas se ponen nerviosas y tienden a callarse. Entonces tratemos de buscar un término medio, ¿bien? Avoid being nervous and be careful with body language. Bueno, esto ya lo hablamos. A veces es imposible evitar ponerse nervioso, pero es muy importante lo del body language. El lenguaje no verbal dice mucho. Bueno, estas cosas son básicas. Do not smoke, obviamente.
Do not interrupt, no interrumpamos, tratemos de escucharnos, de no solo, o sea, escuchar realmente, oír lo que dice la otra persona. Bueno, esto es más para entrevistas presenciales, por ejemplo, don't put your elbows on the interviewer's table, que significa no pongas si estás en una entrevista en una oficina, por ejemplo, no poner los codos arriba de la mesa, do not fold your arms, no cruces los brazos porque parece como que estás a la defensiva. Esto lo dijimos, do not answer with evasions or doubts or with monosyllables. Esto significa lo que dijimos antes, responder a preguntas de manera, las que son abiertas de manera abierta, desarrollando, tratando de no responder de manera muy resumida. Algo muy importante que no lo dije, dice, do not speak in a negative way about previous employers. Eso es muy importante, quizás a veces no lo hacemos adrede, pero no queda bien hablar mal de un empleador previo o de compañeros en el anterior trabajo o de tu puesto de trabajo. Hay cosas que a veces nos suman y esta es una de ellas. Por supuesto, turn off your mobile, el celular. Yo diría que ni siquiera en silencio, porque menos en una entrevista online, por ejemplo, que a veces uno se deja llevar y ve y corre la mirada, bueno, eso lo evitamos, obviamente. Como dijimos antes, don't take the initiative. Vamos a dejar que el entrevistador lidere la entrevista. Lo que mencionamos, lo de la apariencia, que es súper importante, no mascar chicle, por supuesto, don't chew gum, y no mentir. Una persona el entrevistador generalmente se da cuenta si mentimos o no, así que siempre es mejor ir con la verdad, y muchas veces, si vos en vez de decir sí, tengo un montón de experiencia en tal puesto, siempre es más valioso que la persona diga, la verdad es que no tengo tanta experiencia, pero tengo ganas de aprender, soy rápido para aprender cosas nuevas, me gustan los desafíos, es mucho más valioso que mentir. Así que siempre tengan eso en cuenta, que la verdad siempre funciona. Bueno, después algunos consejos útiles que a mí me parecen que quizás les pueden servir desde mi experiencia como entrevistada y también como entrevistador. Hablando un poquito de las entrevistas online, que bueno, yo hablaba con las chicas antes, que bueno, hoy en día la verdad es que pensar en una entrevista presencial, face to face, es como que lo vemos bastante lejano. Yo hace 1 año y medio que hago entrevistas online y la verdad funciona súper bien. Hay veces que obviamente hay inconvenientes, por eso acá pongo chequear la conexión con anticipación, eso es clave, chicos. Chequear que el micrófono ande bien, chequear que la cámara ande bien, a ver, cosas muy básicas, tener buena luz, asegurarse que no haya interrupciones, que no pase el gato por enfrente, que en tu casa, si vivís con gente, que sepan, miren, voy a estar en una entrevista, media hora, no entren, no hagan ruido, cosas básicas, pero que hacen también a todo el contexto y a que la entrevista sea exitosa. Porque me ha pasado muchas veces de quizás estar entrevistando y que de repente se corte Wi-Fi y después ya cuando vuelve Wi-Fi la persona está nerviosa porque obviamente lo sacó de su estructura. Entonces, bueno, esto es súper importante. Aprovechemos que no nos tenemos que trasladar y que realmente es más sencillo para esto, para chequear siempre que todo esté perfecto, 5 minutos antes conectarse. Si nunca usaron, por ejemplo, la plataforma la que vayan a usar, Zoom, por ejemplo, pueden chequear un día antes, decir, bueno, a ver, funciona así. Eso es clave y también hace a toda la entrevista en su totalidad. Bueno, esto que mencioné durante todas estas diapositivas, lo importante de la preparación, sobre todo una preparación para una entrevista en inglés. El inglés no es nuestro lenguaje, puede ser que haya gente que lo tenga más estudiado, que esté más canchero con inglés, pero siempre va a ser no va a ser nuestro lenguaje, no va a ser como expresarnos en español, siempre va a haber, digamos, palabras que no nos salgan en el momento, o
se nos va a dificultar expresar realmente lo que queremos expresar si no estamos preparados. Si uno se prepara, si uno sabe las expresiones que quiere usar, las palabras, es muy difícil que salga mal, porque con preparación y con ganas se puede y puede salir una entrevista súper bien, aunque tu inglés no sea digamos, un 10, ¿bien? Pero sí lo que les va a dar es mucha autoconfianza y mucha seguridad y seguramente la entrevista va a ser mucho más fructífera, ¿bien? Bueno, con respecto a las preguntas, yo les decía, no respondan con monosílabos o con, viste, con respuestas evasivas, pero tampoco se vayan por las ramas, por decirlo de una manera. Si te preguntan una cosa, responder esa cosa, y si luego vos querés agregar algo, lo podés agregar después de que haya terminado esa pregunta específica. Pero si te preguntan por tu experiencia como waitress, no le cuentes tu experiencia como trabajando como, no sé, en la biblioteca. Entonces, tienen que ser desarrolladas, pero tratemos de responder a lo que nos preguntan, ¿bien? Y como les decía, siempre que puedan, utilicen ejemplos de la vida real. Siempre. Por ejemplo, si te preguntan, como decíamos, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en este puesto? Bueno, lo que más me gusta es esto, me pasó una vez que... Siempre el tema digamos, de hacer alusión a experiencias personales suma mucho. Bueno, lo que les decía, que yo ya se lo había comentado con respecto al seguimiento. No tengan miedo de preguntar. Luego de la entrevista, como les dije, el entrevistador les va a comentar cómo sigue el proceso, si alguien los va a contactar, si los van a contactar en una semana, si vos tenés que volverte a contactar. No tengan miedo de seguir su aplicación, porque en definitiva los que están interesados son ustedes y no es mala palabra, ni no se ve mal hacer un seguimiento razonable, no mandar 50 mails al día siguiente, pero sí mostrarse interesados, y quizás si dentro de una semana no obtuviste ningún feedback, como decimos, nosotros siempre mandamos feedback, sea positivo o negativo. Generalmente las empresas lo hacen, entonces pasó una semana o el tiempo que te dijeron digamos, del cual te iban a contactar, si ya pasó y no te contactaron, no tengas miedo de enviar un mail o contactar, decir, mira, apliqué para esta vacante hace una semana, no me contactaron, quería saber cómo iba mi aplicación. No está mal, y no tengan miedo de eso tampoco. Y bueno, por último también decirles que, bueno, que esto, digamos, el proceso de encontrar otro trabajo, de aplicar para otra posición, de buscar otra oportunidad, no es de un día para el otro, y que quizás hasta encontrar el trabajo que ustedes quieran o el de sus sueños, van a pasar por varias entrevistas, que no se desanimen, porque muchas veces no es que digamos, no se lo tomen personal, muchas veces el problema no es el entrevistado, sino que quizás no se ajusta el perfil del entrevistado a lo que digamos, a lo que la empresa o del restaurante o el hotel está buscando. Entonces, no sientan como un fracaso, sino como una experiencia enriquecedora, y que si no es esta, será otra oportunidad. Pero siempre estar en una entrevista es bueno, y siempre es algo positivo se saca. Así que, bueno, yo de mi parte me parece bueno, que espero que les haya servido. Fue más que nada desde mi experiencia y de lo que yo veo. Ahora, Joana, no sé si querés si tuviste algunas preguntas, o si los chicos quieren preguntar ahora, yo estoy Sí. totalmente abierta a las consultas. Ana, primero que nada, muchas gracias por la exposición. Fuimos recibiendo algunas consultas en el chat, así que te voy leyendo las preguntas para que puedas ir contestando. Dale. Bueno, primero respondo porque consultaban si el material se va a enviar. Sí, se envía el link, va a estar subido a YouTube, así que al mail con el que se registraron lo van a estar recibiendo para aquel que lo quiera volver a mirar. Y bueno, Genial, ahora sí, porque ahí van a tener las preguntas y todo, buenísimo que lo tengan
para que se lo guarden. Sí, por eso quería antes que nada aclarar eso. Después, Bárbaro. bueno, voy con la primera pregunta que recibimos. He visto que en entrevistas en Estados Unidos suelen mandar cartas de agradecimiento, te contraten o no. Quería saber si es común hacer esto en otros países. Mira, como yo les decía, generalmente después de una entrevista, por lo menos nosotros, nuestra compañía, nos ocupamos de dar un feedback. Nosotros siempre que hacemos una entrevista, yo hablo por mí personalmente, pero sé que mis compañeros hacen igual, al terminar la entrevista yo le explico, mira, nosotros vamos a enviar tu información a la compañía, en una semana más o menos te voy a estar contactando para darte un feedback, sea positivo o negativo. Pero nosotros, no sé, la verdad es que no podría contestarte por todas las, o sea, generalizar y contestarte por todas las empresas o compañías porque realmente no lo sé. Debe haber muchas que lo hacen y deben haber muchas que no. A nosotros realmente, digamos, desde nuestros valores nos parece que el candidato, el entrevistado, digamos, brindó su tiempo, se preparó, dio lo mejor de sí y obviamente que se merece una respuesta, así que nosotros sí mandamos feedback en agradecimiento si es negativo y para decirle que nos estaremos contactando por alguna otra vacante, porque el candidato queda en nuestra base de datos, y si es positivo, por supuesto, lo que hacemos es coordinar otra entrevista, esta vez con la compañía contratante, bueno, ahí sí empezamos a hacer el seguimiento, y después la entrevista es positiva, con todo el proceso de contratación y envío de job offer, y etcétera. Pero sí, yo te contesto por nosotras, nuestra compañía, sí. Sí, y yo te agrego, porque acá Agustina, que es quien había realizado esta pregunta, aclara Sí. que su duda era con respecto a los candidatos, si ellos tienen que mandar como candidatos una carta de Ah, agradecimiento pasada la entrevista, si es necesario, digamos. bien. La verdad es que no es común. Si a vos te surge hacer un seguimiento y en caso que te digan, no, la verdad no fuiste seleccionada, pero nos mantenemos en contacto, puedes enviar un mail sencillo agradeciendo por el tiempo y que te tengan en contacto para futuras búsquedas, pero no algo formal, digamos. No es necesario. Un email que, bueno, hoy en día es esa nuestra principal vía de comunicación, es suficiente, pero no es requisito indispensable, digamos. Ok. Te hago otra pregunta. ¿Qué se valora como respuestas posibles frente a qué podés contribuir a la empresa? Y generalmente lo que valoramos es, hablando yo como en mi experiencia personal, que sea una persona que con actitud positiva, que ayude, digamos, a alcanzar los objetivos de la empresa, que ayude con los objetivos a largo plazo y a corto plazo, que sume como parte de un equipo, lo que mencioné anteriormente. Generalmente, obviamente, a ver, las aptitudes más duras, digamos, de formación, o que la persona sea graduada con el mejor promedio, o tenga mucha experiencia, eso también. Pero generalmente son, digamos, aptitudes y skills, por así decirlo, más lo que hacen a la parte humana, ¿no? Obviamente que la parte académica y de experiencia, sí, se considera mucho, pero cada vez más se considera y se tiene muy en cuenta la parte humana. Ok. Y con respecto a las preguntas que te pueden realizar sobre por qué dejaste tu puesto anterior, o bueno, lo de Sí, las debilidades, vos ya lo habías mencionado, ¿qué se sí. aconseja responder? No se estaban consultando. Bueno, eso es como que, obviamente que va a depender, tampoco yo o sea, va a depender de realmente lo que te sucedió, como digo, no es recomendable mentir, siempre es bueno ir con la verdad, pero obviamente que nunca se aconseja decir, por ejemplo, me fui porque me peleé con mi jefe. Son cosas lógicas. Generalmente lo que se escucha mucho es I was ready for a new challenge, que significa estaba lista para un nuevo desafío, o quería subir un escalón en mi carrera, quería continuar creciendo, sentía que había alcanzado un techo en mi actual posición. Siempre como cosas más personales y no, digamos, aspectos de vínculo, relación con otros, ¿no?
tengo otra consulta. Cuando se responden cosas abiertas y personales como las fortalezas, ¿es mejor arrancar la frase con I think o responder directamente? Sí, sí. A ver, eso no va a hacer que quede eso o no, pero quizás sí empezar con I think, in my opinion, o in my personal opinion. Sí, está bueno porque como que rectifica que es algo personal y algo que vos pensás y de tu propia, digamos, o sea, de tu propia visión, perspectiva, ¿no? Claro. Y tengo una última consulta ya para ir finalizando con la jornada. Mencionaste que se recomienda poner la experiencia laboral y académica en el currículum de manera inversa. ¿Es incorrecto o es desventajoso hacerlo de manera cronológica? Y lo que pasa es que quizás tu primer trabajo fue como, no sé, o sea, sin ser despectivo, pero ponele que vos estás aplicando como supervisor, ¿no? Y entonces vos pones, lo primero que ellos van a ver es que trabajaste como assistant server del 2002. Entonces es como que la manera de leer un currículum es así, de lo último que hiciste, porque esa fue tu primera experiencia y de donde vos vas a partir para aceptar tu próximo desafío. Entonces, no, la información es la misma, pero yo te recomiendo que no cuesta nada hacerlo inversamente y poner lo primero que el entrevistador vea en tu carta de presentación, que es tu CV, va a ser lo último que hiciste. Ok, esta persona ya fuiste, por ejemplo, supervisor, está para ser, no sé, assistant manager. Es algo más visual, pero también hace más sencillo. Ustedes piensen que un entrevistador, un reclutador ve 100 currículums por día a veces. Entonces hace más, digamos, hace más fácil y más fluida la tarea del entrevistador. Perfecto. Bueno, Ana, vamos a ir finalizando entonces con la exposición. Te agradecemos muchísimo. Les agradecemos Bueno, a todos por la participación un y por el placer. interés. Y bueno, vamos a dejar en el chat el link de acceso a la próxima y última charla que trata Exacto, ahí sobre les la voy a vida laboral mostrar. en Medio Oriente. Disculpa. Exacto. Con Belén, el 26 de agosto, van a tener su próximo encuentro, que es súper interesante. Yo también me voy a sumar, porque, bueno, en caso que alguno esté interesado en tener una experiencia en Middle East, la verdad es que, bueno, Belén vive allá, como saben, y es súper interesante esta charla, nos cuenta muchísimas cosas. Así que, bueno, los esperamos. Yo también me voy a sumar, así que los veo la próxima. Y nada, agradecerles a todos por su tiempo. Como saben, cualquier cosa nos pueden contactar, tienen nuestros emails, nuestra web. Así que bueno, un placer y nos vemos la próxima. Bárbaro, nos vemos entonces el próximo jueves. Bueno, gracias a todos. Gracias, Chao, hasta Joana, nos luego. vemos. Nos vemos. Adiós.